Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Hola amigos de Factores de Poder. Quiero agradecerles a todos quienes se toman el tiempo para ver estos videos en el canal Factores de Poder, Agárrate con Patricia Poleo, quien amablemente pues, me ha invitado a compartir estos análisis con ustedes. Agradezco además a quienes se toman también el tiempo de dejar sus comentarios, sus críticas, que son muy importantes dentro del marco del respeto, porque esto pues, nos ayuda a tener elementos conectados con la realidad para poder contrastarlos y poder mejorar la calidad de los análisis. Yo debo decirles rápidamente que no es posible hacer un análisis desde una abstracción totalmente objetiva. Cuando yo les presento a ustedes estos análisis, los hago desde unas coordenadas, porque yo tengo pues algunas ideas propias sobre la situación en Venezuela, pero cuando estoy examinando la situación en Venezuela, pues trato de hacer como un trabajo de disección y de desprender las partes que están interactuando en esas situaciones para a partir de allí pues constatar lo que voy encontrando. Esto quiere decir que a veces yo estoy obligado a presentarle a ustedes una serie de observaciones que posiblemente con las cuales no estoy de acuerdo, ¿no? Y resultados que definitivamente con los cuales tampoco voy a estar de acuerdo. Pero en base pues a la confianza que ustedes tienen en este canal y a la, digamos a mi, vamos a decir, honestidad profesional en base a mi criterio, pues yo siempre hago un trabajo para presentarles a ustedes pues estas consideraciones de la manera yo no diría objetiva, pero sí con la mayor claridad posible para que en base a los elementos de análisis que yo les presento, pues ustedes saquen sus propias conclusiones. Uno de estas, digamos, de estas situaciones que hay que revisar y hay que analizar es el caso de la candidatura de María Corina Machado. María Corina Machado sin duda reúne las características de un líder que logra su mensaje, su carisma, logra llegar muy hondo en mucha gente, logra mover a mucha gente, como hemos visto en actos públicos donde gente que era antes de otros partidos políticos se quitan la franela y se suman pues al mensaje de María Corina. Pero ella pues como la mayoría de líderes importantes, carismáticos, que influencian positiva o negativamente a la gente, pues reúne esa cualidad también de los dos extremos. Ella tiene gente que la adora, que la quiere, que la sigue de manera apasionada, pero también tiene detractores que la atacan pues, en forma apasionada. Nosotros pues lo que queremos acá es examinar qué es en realidad lo que ha significado hasta ahora la candidatura de María Corina Machado y ponerla en contexto no tanto de sus aspiraciones políticas personales, pero sí del contexto de lo que ella puede o podría significar para el desarrollo político de Venezuela. La popularidad, el reconocimiento del cual hoy disfruta la candidatura de María Corina Machado tiene un origen, y ese origen es la confrontación permanente con la dirección política de la falsa oposición. Ella siempre se caracterizó por ser beligerante, por de alguna manera desmarcarse cuando la falsa oposición fundamentalmente optaba por la vía electoral. Ella fue la persona que quizás dentro de ese elenco de políticos elaboró el discurso más coherente y mejor estructurado, explicando por qué bajo la tiranía chavista no se podía votar. No voy a repetir acá sus argumentos porque hay muchos videos corriendo en redes sociales donde ella, en una forma magistral, diría yo, le explica a los venezolanos por qué
no tiene sentido ir a votar y por qué es necesario pues explorar otras vías, no necesariamente, y debo decirlo también, pues no ni siquiera insinuando vías insurreccionales, sino la presión popular, la organización ciudadana y otras cosas que digamos que son como opciones que están disponibles, partiendo de una realidad de que prestarse para unas elecciones bajo el régimen chavista lo que contribuye es a legitimar esas condiciones. Y esto es esta es una idea que la posiciona a ella y la desmarca frente a el resto del elenco de políticos que están en la falsa oposición. Por supuesto, María Corina Machado, al igual que el grupo de opositores que están, digamos, dentro de la MUD, siempre pues se entendía que mientras ella estuviese tratando de hacer política en Venezuela, desde Venezuela, pues ella tenía que jugar dentro de ciertas condiciones. Una de estas condiciones, que nosotros por supuesto criticamos, porque nos parece que es una definición medular en el proceso político venezolano, es el reconocimiento a la Constitución chavista del año 99. Obviamente, si ella está haciendo política en Venezuela, aunque ella en ese momento no apoye las elecciones, pero para poder moverse dentro de esa legalidad, ella no podría abjurar de su apoyo a esa Constitución. Ella tendría que simplemente hacer lo que ha hecho, que es aceptar esa legalidad con las consecuencias que eso trae. Sin embargo, ella con mucho éxito se posiciona como una alternativa frente al resto del elenco de políticos de la falsa oposición, y en algunos casos se comienza a ver también ciertas, digamos, modificaciones en su conducta política, cuando, por ejemplo, ella, como muchos venezolanos de buena fe, apoyan al interinato de Juan Guaidó, lo cual pues no es criticable, pero sí, ahí pues vemos que ahí comienza como un proceso también de no diferenciarse de manera tajante, ¿no? De manera frontal. Ella y su grupo, por ejemplo, de la fracción 16 de julio en esa Asamblea Nacional, en lugar de votar en contra de la memoria y cuenta de Juan Guaidó, que fue un homenaje a la más absoluta corrupción, solo comparable con el saqueo del chavismo, esta fracción que lideriza María Corina Machado, la gente que la sigue, Vente Venezuela y otros partidos, el de Antonio Ledesma, Alianza Bravo Pueblo, ellos optaron por salvar el voto. Y aquí comenzamos a ver una serie de movimientos como de tratar de diferenciarse en algunas cosas de la falsa oposición, pero en otras como tratar de alguna manera preservar cierta comunicación, suponemos, con la expectativa de que estos factores eventualmente pudieran en algún momento apoyarla a ella políticamente. Esto nos pareció significante, pero sin duda lo que marca un antes y un después en esa trayectoria política de María Corina Machado es cuando ante la perspectiva de convocar a una elección primaria en el ámbito de la falsa oposición, ella decide anunciar su candidatura y participar. Esto desdice absolutamente un giro de 180 grados frente a la María Corina que nos planteaba no votar mientras estuviese la tiranía. Ella ha tenido una gran dificultad para tratar de explicar la manera como ella pivota de una posición a otra. Sin duda, pues el reconocimiento y el respaldo del cual ella disfruta hoy es producto de la primera posición, no de la segunda. De manera que es cierto que ella ha logrado entusiasmar a mucha gente, pero es la gente que está, digamos, dentro del ámbito de los partidos políticos. La gente que ahora pues está migrando masivamente de Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Primero Justicia, para apoyarla a ella. Y de alguna manera pues ella se convierte, digamos, como en el factor que estaría implosionando a toda esta falsa oposición. Sin embargo, hay preguntas que ella no ha logrado resolver. Ella tiene el reto de mantener ese estilo beligerante, mantener ese estilo contestatario que le llevó a esas alturas de popularidad, pero al mismo tiempo ella está sometida a un juego sumamente delicado, porque ella tiene que jugar dentro de las estrictas reglas de juego del régimen chavista. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien se plantea
disputarle el poder al chavismo dentro de ese círculo, dentro de ese marco cerrado que el chavismo permite, hay que aceptar las reglas de juego en su totalidad. Eso no es a medias. Entonces, acá es donde comenzamos a ver, contradicciones, porque en primer lugar, ella ha tenido dificultad para explicar por qué ahora, qué ha cambiado. Ella misma admite en declaraciones en programas recientes que la hemos escuchado que las condiciones ahora son peores que antes, pero ahora ella trata de justificar la tesis del voto en resistencia, pero el voto en resistencia es no es más que un eslogan, no es más que unas palabras que no tienen conexión con la realidad. Lo que tiene conexión con la realidad es que mucha gente está abandonando Venezuela, lo que quiere decir que no están atendiendo a su discurso de esperanza, ni al de ella, ni al de los otros candidatos de la falsa oposición. De manera que estamos o ella, su candidatura, pues está en una situación donde ella tiene que mantener esa emoción, y de alguna manera ella está obligada a mantener los parámetros y las expectativas que la catapultaron a ella para disfrutar del apoyo que disfruta hoy. Y por eso es que ella pues se ha visto, presionada, obligada a hablar de llegar hasta el final, para contrastar, queriendo decir, bueno, los otros opositores no llegaron hasta el final, pero también abriendo un inmenso margen para la libre interpretación, inclusive dentro de sus propios seguidores, lo cual ha creado muchas contradicciones, porque cada quien en el grupo de María Corina tiene una interpretación particular de lo que significa llegar hasta el final. La ex magistrada Rosa Mármol de León dice que llegar hasta el final significa ir a una constituyente. Antonio Ledesma en este mismo canal dijo claramente que llegar hasta el final significaba la insurrección cívico-militar. Para cada quien pues pareciera que existe un significado, lo cual le crea un problema grave de coherencia al mensaje de María Corina. Pero lo que nos parece más grave, y lo que no hemos tratado de entender, y lo discutimos hace varios meses con Patricia Poleo en este mismo canal, es cuál es la razón por la cual María Corina Machado siente que para validar su liderazgo, que fue construido en contra de la dirección política de la falsa oposición, ella ahora necesita someterse a todo este espectáculo de la elección primaria, que está organizada por justamente la gente que la ha combatido a ella históricamente. ¿Y por qué podría ser el interés de ella de ser la candidata apoyada por Acción Democrática, por Voluntad Popular, por Un Nuevo Tiempo, por Primero Justicia y todo este elenco de corruptos que están cuestionados? Y entonces ahí nosotros pensamos que hay un problema de criterio, hay un problema de juicio, de valor, donde nos parece que ella quizás está pensando de que sí, efectivamente, no es discurso, no es retórica. Da la impresión de que ella sí cree que puede existir algo, sustancializado, algo metafísico en el aire, pero que ella lo trata de bajar a tierra, que es, ella habla de la presión ciudadana, y ella de verdad está convencida de que con la presión ciudadana ella va a poder, aún en su condición de inhabilitada por el régimen chavista, ella va a poder inscribir su candidatura, y de que efectivamente ella pues recibiría los apoyos de todos estos partidos para enfrentar exitosamente a Nicolás Maduro en unas elecciones. No hay manera de explicar esto, ella no ha podido explicarlo. Ella inclusive estuvo en un programa hace unas semanas con Neomar y con el periodista Orlando Avendaño, donde ella estaba visiblemente incómoda. Ellos fueron sumamente profesionales y respetuosos, exponiéndole las dudas que tiene la gente, que no es porque la gente quiera jugar al fracaso de ella o que quieran jugar al fracaso de las primarias, es que es legítimo preguntarse por qué ahora votar bajo el régimen chavista está bien, y eso no ayuda a legitimar al chavismo. Pero lo más grave aún es cómo es eso de llegar hasta el final. Y por supuesto, no quiere decir esto, nadie le está pidiendo a ella que revele los planes secretos que pueda tener. El problema es que hemos tenido demasiados engaños. El problema es que los mantras que nos vendió Juan Guaidó, Leopoldo López y Voluntad Popular, aquel del vamos bien, aquel mantra de
del cese de la usurpación, y siempre hay como una especie de juego retórico de palabras mágicas, donde se nos quiere hacer creer que aunque no haya una explicación racional, ella, quizás María Corina, tiene en sus manos la fórmula secreta que más nadie conoce, solamente ella la conoce, en virtud de la cual milagrosamente hay alguna forma de derrotar al chavismo dentro del marco de su propia legalidad. Esto no solamente desdice el discurso de ella de hace un par de años, pero también esto desdice y esto se distancia completamente de la realidad. Por supuesto, como lo dije al principio, nuestra función acá no es juzgar lo que ella está intentando hacer, porque posiblemente, y también habría que darle crédito y el beneficio de la duda, posiblemente si es así como ella lo plantea, quizás haya la probabilidad de lograr ese cambio. Mi responsabilidad acá es poner sobre la mesa, constatar que históricamente en estas últimas 2 décadas no hay forma. Jugando con las reglas del poder chavista, no hay manera de que se les pueda ganar una elección, ni aceptando la totalidad, ni aceptando a medias las condiciones que ellos imponen. Ahora, ¿quién va a juzgar la actuación política de María Corina Machado? ¿Quién está en posición de decidir si fue un error o un acierto la maniobra, la pirueta, el cambio, el giro, el salto mortal de ir de no se vota en tiranía a se vota en tiranía? ¿Quién va a juzgar la efectividad de esa convocatoria de llegar hasta el final? ¿Y quién en definitiva le va a acompañar en esa convocatoria? Es algo que no podemos resolver hoy, pero es algo que solamente el tiempo y la misma dinámica política nos va a despejar en no más de unos cuantos meses, quizás en no más de unas cuantas semanas. Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee.